Muy buenas, familia, en un programa más de Revelación Televisión. Estamos en Different Mind. Yo soy Alex y ella mi esposa Saray. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien, ¿Sí? Bendecida. Con muchas ganas de estar aquí, la verdad. Nos gusta muchísimo poder formar parte de esta gran familia. Y bueno, cuéntanos un poquito para que quien nos vea por primera vez sepa quiénes somos. Bueno, nosotros somos matrimonio, llevamos 13 años casados, tenemos 3 hijos de 12, 7 y 2 añitos. Y bueno, somos papás jóvenes. Todavía somos jóvenes. Jóvenes. y con muchas ganas de poder dar de lo que tenemos. De lo que tenemos, sí. Bueno, Different Mind queremos decir pues, que es un movimiento que estamos creando, cristiano, con bases cristianas, donde queremos dar voz a toda la gente que podamos y sobre todo también introducirnos de manera genuina al día a día, pues con emprendimientos. Saray tiene un emprendimiento de ropa, donde lo que hace es pues customiza ropa de segunda mano, ¿verdad? Cubriendo el sostenimiento del medio ambiente. Sí, sí, bueno, es muy bonito, es un proyecto muy bonito, os animo a que lo miréis. Y en mi caso, pues soy músico y productor musical, entonces estoy empezando también un emprendimiento en la música enfocado sobre todo a artistas emergentes y cristianos, obviamente, es nuestro foco. Antes de empezar nuestro episodio, que vamos a hablar sobre la culpa, yo creo que es un tema muy interesante, o por lo menos yo lo veo así. Me gustaría indicarte dónde puedes pues seguirnos y vernos. A través de www.revelaciontelevisión.com te puedes descargar también nuestra app en Android, Apple TV, Roku TV, Amazon Fire, Samsung, Panasonic, Sony, Toshiba, Xiaomi, Hisense, Philips. Nuestro canal es 24/7. Es decir, estamos funcionando todas las horas del día y tenemos más de 300 programas a la carta. Ok, también te pido que nos sigas en YouTube, Instagram, TikTok y Facebook para que no te pierdas nada. Y también nos puedes, pues, por medio de las redes sociales, contactar y hablar con nosotros o incluso pues, pedirnos más información de lo que vayamos hablando en los programas. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la culpa. Para mí es un tema muy interesante y estuve investigando sobre estudios. Yo soy muy de ver estudios y programas de gente, ¿no?, en las iglesias, cositas que se van preguntando. Y lo tengo por aquí. Hay un estudio que revela que casi el 60% de los cristianos, es decir, cristianos que asisten a la iglesia y que se consideran creyentes y que están activos, no solamente gente que diga creo en Dios, sino gente que realmente se supone o se entiende que está viviendo día a día pues, el Evangelio, ¿no? El 60% de ellos no está a la altura de lo que Dios espera, es decir, de ellos, ni está a la altura de lo que ellos también tenían como expectativa a la hora de comenzar pues, una nueva etapa en Cristo y en su día a día, que no han llegado a conseguir lo que ellos esperaban o el propósito que Dios tiene con ellos. Y a lo que llevaban este estudio era que a raíz de ahí empezaron a investigar un poquito más y veían que tenían un mismo síntoma en común, que era la culpa. Sentían culpa de cosas pasadas, a lo mejor no se sentían perdonados o creían que habían hecho cosas tan malas que no, eso les impedía continuar, ¿no?, su día a día y prosperar, ¿no?, que Dios cumpliera ese propósito. Eso que has dicho tú de no sentirse perdonado es muy clave. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque a veces te he interrumpido ahí, pero es que eso... No, pero está guay, me encanta. Sí, sí. Es que es verdad, porque a veces sabemos que quizá hemos hecho algo que no es correcto, o lo que sea, o decisiones que hayamos tomado, demás, pero no sientes que seas perdonado, o sea, como que crees que ha sido... que a lo mejor no ha sido, ¿no? Pero crees que ha sido un error tan grande para ti que no sientes que es suficiente el perdón que tú le has pedido a Dios, ¿no? Y que no sientes que
que Dios te ha perdonado Que del todo. de lo que tú te refieres a lo que tú haces, no es suficiente para que Dios te perdone. Ajá. Ajá. Mm. Vale, vale. Y ahí como que la culpa te persigue porque no crees que ha sido suficiente. Ajá. ¿Tú has sentido A mí me ha alguna vez pasado. eso? ¿Sí? Sí. ¿Puedes contarnos un poquito? Sí, bueno, decisiones que tomé en un momento de mi vida que no eran correctas. Ujú. Y me perseguía la culpa, ¿no? O sea, yo había reconocido mi error, había pedido perdón, le había pedido perdón a Dios, pero seguía el que no era suficiente y que sentía que Dios no me había perdonado, pero no porque Él no me perdone a mí, sino porque yo no reconocía de que Él me había, no sé si me explico, Sí, sí. yo del te que Él me haya podido perdonar eso, ¿no? Ajá. O sea, que quizá yo a lo mejor yo lo sentía tan Tan pesado, tan... sí, tan pesado y bueno, tuve que buscar ayuda. El Hay que buscar ayuda en todo, ¿vale? Quien vea nuestro programa va a decir, esta gente está... Esa mujer tiene un problema. Está tocada del todo. No, pero hay que buscar ayuda. Hombre, porque dentro de mi vida de 33 años, pues he vivido muchas cosas también, ¿no? Hemos vivido, por suerte, hay que verlo así. Nos ha tocado vivir pues etapas Muchas que, cosas. sí, en un muy breve periodo de tiempo, en nuestra corta vida, porque somos jóvenes, muchas cosas, hemos tenido que lidiar con muchas situaciones que, bueno, que han llevado y nos han afectado emocionalmente, sobre todo, ¿no? O espiritualmente también. Pero que es algo normal que suele pasar, o sea, que le suele pasar a todo el mundo. Lo que pasa es que no todo el mundo lo cuenta o lo reconoce. Eso es. También, o sea, esa vergüenza, ¿no? De decir, ¿yo cómo voy a contar eso? Ujú. Pero es algo que suele pasar y está a la orden del día dentro del mundo cristiano. Sí, sí, claro. Entonces, pues claro, luego pasa pues esas cosas que decimos, ¿no? ¿Cómo vamos? Me van a decir que esto, que lo otro. Entonces, pues no se suele escuchar mucho. Sí, yo creo que ahora has dicho algo que me ha hecho pensar. Muchas veces dentro del ámbito cristiano tenemos más miedo a que nos juzguen Claro. que fuera, ¿verdad? Nos da miedo hablar de nuestros sentimientos, nos da miedo comunicar nuestras cosas por el que dirán, por el que pensarán, y porque realmente también en muchas ocasiones nos hemos sentido juzgados dentro de la iglesia, en vez de darnos un apoyo o darnos una salida o mira, unas herramientas, hemos visto al contrario, que se nos ha rechazado o se nos ha... Señalado. Sí, señalado, ¿no? Nosotros, una de las veces que más me he sentido yo así fue cuando decidimos casarnos y bueno, dentro de la iglesia pues no nos dieron las herramientas necesarias para que nosotros pudiéramos llevar ese proceso, ¿no? Y ahí he sufrido también mucha culpa camuflada de manera interna, durante mucho tiempo no supe verlo, y también, por ejemplo, con mis dones, con la música, ahí también he sentido mucha culpa durante mucho tiempo porque yo entendía o pensaba que no había hecho lo que Dios me demandaba, entonces como que sentía que iba tarde o que ya llegaba tarde o que quizás ya se había pasado el tiempo y tenía que buscar otro tipo de cosas, hasta que al final pues entendí, Dios me habló también por medio tuya, por medio de otra gente, a mí, de que el tiempo lo marca Él y en su tiempo todo es bueno. Entonces es verdad de que hay que entender el proceso de cada uno, ¿no? En tu caso, ¿cómo te diste cuenta y cómo lo pudiste llevar? Bueno, porque yo por más que oraba, ¿no? Yo decía, pero ¿por qué sigo teniendo ese peso encima? Yo ya le he pedido perdón a Dios, Ujú. me he arrepentido, lo he confesado porque es importante, o sea, cuando tú identificas, porque la culpa viene también con el pecado, ¿no? Va un poco relacionado, bueno, un poco. Entonces identificas qué es lo que te hace tener la culpa, lo identifico, lo confieso. Pido perdón, pero yo no sentía que fuera perdonada, Ujú. ¿vale? Entonces yo seguía sintiendo ese peso encima mía. Ahora que dices lo del peso, ¿sabes que en psicología
También hay otro estudio que dicen que la mayoría de la gente expresa el sentimiento de culpa como una presión súper fuerte en la cabeza que te echa hacia abajo, o una presión en el pecho o en el estómago y en la garganta. Me he sea acordado. un nudo que se te coge ahí. Me he acordado de eso. Entonces, sentía que por mí misma no era capaz de librarme de eso. O sea, entonces fui a mi mentora, hablé con ella, se lo dije, me dijo, Saray, pero tienes que creerte que Cristo te ha hecho libre. O sea, si tú ya le has pedido perdón a Dios, Él ya te ha perdonado, tienes que creerte su perdón. Y yo dije, es verdad, ¿no? A veces no nos creemos realmente, no somos conscientes de que somos libres en Cristo. Si tú ya realmente lo has confesado, has pedido perdón y evidentemente no lo vas a volver a hacer, ¿vale? Lo corriges, eso fue algo, genuino, claro. fue una decisión y demás, pero si es un pecado que te persigue, que tal, o sea, no vuelvas a cometerlo. O sea, eso también tienes que hacerlo, ¿no? Pero en mi caso dije, es verdad, o sea, es que realmente yo no me he creído que Él me ha perdonado, ¿no? Entonces, es como, o sea, esa liberación que sientes que te ha perdonado, es como si el banco te dice, mira, o sea, tú tienes una deuda con el banco, una tarjeta, ¿no? Nosotros tenemos alguna, una tarjeta. Y te dice, hemos decidido que te vamos a quitar la deuda, que la deuda que tienes con nosotros la vamos a cancelar tu tarjeta, vamos a cancelar la deuda y eres libre de los, no sé, 5.000 euros que me lo invento. Pues sientes una liberación de saber que no tienes que pagar ese dinero, increíble, ¿no? Claro. Pues es lo mismo, ¿no? Es decir, me he quitado ese peso de encima porque quizás económicamente no puedes pagarlo y el banco ha decidido que te la va a quitar, porque sí, porque ellos lo han decidido y punto. Y sientes liberación, pues es lo mismo, te quitas ese peso de encima, es que lo sientes, ¿no? Como si te quitaran algo de aquí. Lo sientes físicamente. Lo sientes físicamente, sí, sí. Es como si tuvieras una manta súper pesada encima, ¿no? Que todos los días la llevas a cuestas y te la acomodas, pero la sigues teniendo encima. Hasta que realmente haces así y dices, no, ¿para qué quiero yo esto si es que no lo necesito? Sí. Entonces, yo siento lo mismo y es así, ¿no? Es sentir una liberación. La verdad que sí. Una de las cosas que has dicho que me gustaría también hacer ahí un poquito de énfasis, es que lo sientes de manera física. La culpa está demostrado que genera el sentimiento de culpa, porque la culpa genuina es cuando tú cometes algo, ¿no? En contra de la ley y si eres culpable, ¿no? O pecas o eres culpable, pero el sentimiento de culpa es diferente, porque tú puedes ser culpable de algo que tú has hecho, pero no tener sentimiento de culpa. Y al contrario, no haber hecho cosas y sí sentirte culpable, ¿no? Entonces, saber identificar eso también es muy importante, pero sí es verdad de que a lo que iba, nos puede afectar de muchas maneras. La culpa está demostrado que nos puede llevar, incrementa en un no sé cuántos por ciento, no voy a decirlo porque si no me lo voy a inventar, la ansiedad, el estrés, la depresión, incluso tiene un alto índice en los suicidios de personas que se han suicidado, que han tenido un sentimiento de culpa, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Mentalmente ahora están saliendo muchas enfermedades y gracias a Dios se está abriendo un poquito más la gente y está empezando a compartir, pero las enfermedades, bueno, vamos a llamarlo así, enfermedades mentales, o no enfermedades, sino este tipo de cosas, la culpa, presiones, ¿no?, que nosotros nos vamos metiendo en la cabeza porque es algo que el enemigo también usa, pero que nosotros de manera inconsciente muchas veces le damos bombo y vamos creando esa bola y esas cositas que luego empieza a creértelo. Claro, que luego nos afecta físicamente.
ya sea pues a lo mejor con dolores de espalda, dolores de barriga, dolores de cabeza, enfermedades, vitíligo, todo este tipo de cosas vienen, por ejemplo, por el estrés, una gran cantidad de estrés, el cuerpo al final también lo refleja, ¿no? Y hablar de esto, identificarlo en el mundo cristiano, yo creo que es fundamental precisamente por eso, porque ha sido como mucho tabú durante muchos años. Y desde aquí pues queremos romper también, poner nuestro granito de arena en ese aspecto de que no es malo, no eres diferente, no eres más pecador o no eres porque tengas un sentimiento de culpa. Al contrario, el identificarlo es lo que es el primer paso para empezar a ser libre de una carga que no te corresponde tampoco. Porque si se la entregamos a Dios realmente al final Él es el que va a llevar nuestra carga, ¿no? Dice que lo demás será añadidura. ¿Qué herramientas podemos hacer, o sea, o utilizar para identificar la culpa? Bueno, pues en mi caso, el estar atados al pasado, el decir, bueno, como no he hecho esto en mi momento, donde yo creía que era mi momento, voy tarde, ya no lo he hecho, ¿por qué no lo he hecho? Ahora voy a empezar a hacerlo. ¿Qué voy a conseguir haciéndolo ahora? Tendría que haberlo hecho antes y entras en un bucle. Eso también es un poco como la frustración de cuando ponemos una expectativa alta en nuestra vida y lo hemos visto con mucha gente que nos rodea también, o incluso nosotros mismos, a tal edad voy a hacer esto, luego me voy a casar, voy a comprar una casa, voy a hacer no sé qué, y luego llegan las edades y no has conseguido nada porque es muy complicado también. Depende y entonces también como de las decisiones que uno tome. No has sido suficiente para los ideales que te has puesto tú mismo, entonces sientes culpa por no haber conseguido eso que te propusiste en su día, ¿no? Entonces también ahí es un poco lo que tú has dicho. Sí, hay que tener cuidado, por ejemplo, con las justificaciones que no nos ayudan. Por ejemplo, querer echar balones fuera, es una expresión que nosotros usamos aquí en Andalucía, echar balón fuera. Quiere decir, si yo hago algo o creo que no lo he hecho, culpo a otra persona y digo, bueno, por culpa de tal o de tal situación, pues yo me comporto así, hago esto o hago lo otro, ¿no? En vez de afrontarlo y decir, oye, he sido yo el que he cometido el error. Yo lo hago, pero es que él también hace... Esa es otra. ¿Lo hace peor? Lo hace peor, sí, sí. Sí. Eso también lo hemos escuchado en más de una ocasión en la iglesia. No, sí, pero es que fulanito es... Tengo culpa, pero es que él más. Sí, sí, es verdad. Entonces hay que tener cuidado con eso o con pensar también que por nuestras acciones vamos a conseguir el perdón del Señor, como si fueran los Reyes Magos. Me porto bien durante todo el año para que no me traigan carbón, pues es igual. No, me voy a portar bien para que Dios me perdone. Y no se trata de eso. Tenemos que hablar también sobre la gracia. Algún día hablaremos sobre la gracia. Es un tema muy, muy importante también tenerlo claro. Pero también tener claro que por nuestras obras no es que vayamos a ser salvos. Tiene un motivo, tiene un peso, pero no refugiarnos en eso, no buscar justificaciones. No depende de nuestra salvación de él. Efectivamente. Y a mí, en mi caso, me ayudó escribir. El entender qué sentía yo, por qué estaba me sentía estancado, quería salir de ese pozo y decía, bueno, a mí me ayuda mucho escribir, entonces yo escribo y voy viendo, ¿no? Y voy llorando, voy pensando, voy pidiéndole ayuda a Dios, hablo con gente también, intento buscar apoyo y comunicación con gente también que sea fuera de mi entorno del día a día para también tener una perspectiva externa, ¿no? Que es súper importante tener a alguien, a un mentor o una persona que tú puedas ir y poder comunicarte, un amigo. Nosotros, gracias a Dios, tenemos gente con la que podemos hablar, pero si tú no tienes a nadie y te sientes pues que estás estancado o tu pasado todavía te tiene atado, que busques ayuda profesional, que te animes pues a hablar con gente que a lo mejor pues tu pastor o gente capacitada, ¿no? para
para este tipo de situaciones y sobre todo que sean creyentes, ¿no? Que compartan la misma fe y los mismos ideales que tú. Luego el tema de escribir, a mí me parece una herramienta fascinante. En la escritura hay también una liberación, ¿no? El soltarlo en un papel y el poder, o escribir una carta, o parece una tontería, pero a mí me ayuda. Es que a veces cuando escribimos expresamos más que con palabras, ¿no? Entonces el hecho de escribir vamos a ser más conscientes de lo que tenemos dentro que a lo mejor hablando, porque pensamos, no, eso no lo voy a decir. Claro, sí, sí, es verdad, es verdad. Y obviamente la oración, la oración es poderosa y la palabra de Dios, investigar, escudriñarla y también abrirse uno. Muchas veces decimos, sí, yo oro o yo leo la palabra, pero luego no dejamos que Dios obre en nosotros, o que tome realmente ese lugar, ¿no? Donde nuestra debilidad, decirle, Dios, aquí yo no puedo. Creo que he estado luchando con todas mis fuerzas, he intentado hacerlo yo por mi mano, pero no puedo. Y el también demostrar esa debilidad delante de Dios y decirle, papá, aquí es donde tienes que tomar tú el control y hacerte grande en mi debilidad y descansar en Él y dejar también que obre, porque si leemos mucho la palabra, oramos y tal, pero luego seguimos con las mismas actitudes o seguimos con los mismos pensamientos, al final es absurdo, estamos en un bucle cerrado en el que no vamos a salir nunca. Y luego tampoco dejarnos influenciar por los pensamientos de otras personas o de hoy en día la sociedad, ¿no? Vale, no hemos hecho, en mi caso, no he hecho quizás lo que yo pensaba que tendría que haber hecho en su momento musicalmente hablando, ¿no? Que es lo que a lo mejor a mí también me frustraba en un momento dado. Pero Dios tiene sus tiempos y Él sabe cuándo es y cuándo no. Y si no se ha dado por alguna circunstancia, obviamente también tengo responsabilidad a la hora de tomar mi decisión, pero en los tiempos de Dios todo es bueno. Entonces saber tomar también esa decisión de decir, bueno, no pasa nada, ¿vale? No lo he hecho hasta ahora, Dios sabe por qué, no estaba preparado, pero ahora voy a coger la responsabilidad porque soy consciente y lo voy a hacer, ¿no? Hay algo que has dicho de lo de la sociedad y hay un problema que hay en la sociedad con respecto a la depresión, ¿no? Que es en el momento que ellos identifican que puedes tener depresión, te medican, ¿vale? Entonces, no ayudan a esa persona a resolver su problema que tiene, porque la depresión se puede resolver, es algo que está atado a algo que ya ha pasado, es de algo de atrás. Entonces, vamos a ayudar a esa persona a caminar. A ir hacia a que adelante, suelte, claro. ¿no? Y entonces la sociedad ahora lo que hace es medicarte, antidepresivos, antipsicóticos de eso, y lo que hacen es bloquear, incluso empeorar muchísimo la situación de esa persona. No dejamos avanzar ese problema, o sea, lo metemos con otro, y al final el problema es mucho mayor en vez de ayudar a esa persona, ¿no? Faltan personas que ayuden a otras a caminar hacia adelante. Sí, sí, y vivimos en una época en la que todo se soluciona así. El ibuprofeno, por no decir otro medicamento, más fuerte y para adelante, tira. A ver, que si hay algún tipo de enfermedad o algo que requiere una medicación, ojo, hay que tomarla, vamos a ser conscientes y sabios, pero hay cosas que se pueden remediar, como por ejemplo, no problemas de depresión graves, ¿vale? Sino algo que quizás simplemente con un poco de ayuda y de atención y de escuchar a esa persona y de acompañarla se soluciona. Igual que, por ejemplo, la ansiedad, que ya lo habíamos hablado. También se dan tranquilizantes, ¿no? Para que esa persona no padezca de ansiedad, en vez de ayudar a esa persona a identificar por qué padece de ansiedad y vamos a ayudarte y vamos a salir de esto. Entonces lo que pasa es que estamos en un mundo muy acomodado de tómate esto y ayúdate tú solo. Sí, y así por lo menos no tienes ese sentimiento. Yo creo que vamos a matizar un poquito todo, ¿no?
Antes de nada, me gustaría también decir algo que es que algo también que me afectaba a mí, la comparación. Con las redes sociales también lo vivimos un poquito más a flor de piel que a lo mejor antes. El compararnos con otros o el decir, yo podría estar así, o yo podría haber llegado ahí, o una expectativa, lo que tú dijiste antes, una expectativa diferente. No nos comparemos. Cada persona tiene su camino, su recorrido y sus tiempos. Entonces, es verdad de que a mí me afectó en su momento y tuve que poner también una serie de bases. Pero sí es verdad de que, bueno, vamos a recapitular un poquito para que se quede todo un poquito más concreto. Empezamos por ahí. Para identificar la culpa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Era identificar qué es lo que te tiene atado, Ajá. Reconocerlo también, o sea, reconocer qué es lo que te ha hecho sentirte culpable, ponerlo delante de Dios, ponerlo en oración, hablarlo, escribir una carta espiritual en la que tú expreses todo lo que sientes y lo sueltes y te liberes. Buscar ayuda, buscar ayuda Forma profesional. práctica, buscar ayuda profesional, leer la palabra, la oración. La palabra, oración, no compararnos. memorización de versículos de condenación, de libertad, de gracia. Eso es. Es muy importante. Ajá. Y bueno, desde aquí te animamos a que si te sientes así, conoces a alguien que tenga ese sentimiento o que haya experimentado esto, pues que por las redes sociales pues, te pongas en contacto con nosotros, que nos escribas por YouTube o por Instagram o por Facebook. Un mensaje cortito que le des tú a la gente de esperanza. Pues que no tengan vergüenza de admitir la culpa, que no tengan vergüenza del pasado, porque en Dios somos nueva criatura, segunda de Corintios lo dice, nueva criatura somos, ¿no? Cuando aceptamos a Dios en nuestra vida. Entonces, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas. Eso es, entonces es comenzar un camino nuevo, tomar decisiones, las decisiones que no hemos tomado antes, tomarlas ahora, coger el toro por los cuernos, como se dice aquí, y empezar a trabajar y hacer las cosas como la palabra nos dice y en el camino del Señor, ¿no? Que se puede, o sea, se puede salir, se puede conseguir las cosas y entender que los tiempos de Dios no son los nuestros. Descansar en eso es muy importante. Los tiempos de Dios no tienen nada que ver con nuestras expectativas. Entonces, básicamente eso, que busquen del Señor, que oren y nada. Despedirnos, familia, muchísimas gracias por vernos. Nos vemos en el próximo episodio.